Buenos días o buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con la deducción de los principios fundamentales en forma diferencial para los casos unidimensionales y estacionarios. Ya hemos deducido el principio de conservación de masa y conservación de cantidad de movimiento. Vamos a avanzar hacia el balance de energía. En el enfoque euleriano, la ecuación de balance de energía verbalmente se puede expresar como la razón de cambio de la energía dentro del volumen de control o dentro de la región seleccionada es igual a la tasa de transferencia de energía por calor menos la potencia extraída por efectos o la potencia extraída a través de la frontera más la razón de transferencia de energía por efectos de flujo. Así que acá tenemos calor, trabajo, masa, que son los tres interacciones de frontera que aprendieron en su curso de termodinámica o los tres mecanismos de transferencia de energía. En forma matemática, esta es la ecuación de balance de energía, razón de cambio de la energía dentro del volumen de control, energía neta transferida por efectos de flujo, entrada menos salida, razón de transferencia de calor de entrada menos potencia de salida. Veamos la energía del flujo, la energía transferida por efectos de flujo, incluyendo la componente que tiene que ver con el trabajo de flujo, es igual al flujo de masa por el producto de o la sumatoria de la entalpía más la energía potencial más la energía cinética. En su curso de termo y en su curso de fluido posiblemente causaban un factor de corrección alfa de la energía cinética. Para los casos que vamos a analizar de flujo compresible, vamos a suponer que la velocidad es lo suficientemente grande para que el factor de corrección de la energía cinética sea aproximadamente igual a 1. Y eso también es cierto para el factor de corrección de la cantidad de movimiento que debimos haber mencionado en la clase anterior. Así que la ecuación de balance de energía para un volumen de control como el que muestra la figura, donde hay una entrada y una salida, es energía de flujo a la entrada más la energía de flujo, la energía de flujo a la salida, más el calor de entrada menos la potencia de salida, debe ser igual a 0, pues en condiciones estacionarias no hay acumulación ni pérdida de energía dentro de la región seleccionada. Si dividimos toda esta ecuación entre el flujo de masa, obtenemos esta expresión para el balance de energía. Así que acá, para un volumen de control diferencial, asignando a la coordenada X las propiedades H, V cuadrado entre 2 y GZ, el calor por unidad de flujo de masa lo hemos indicado como delta Q y la potencia de salida por unidad de flujo de masa es un delta W de salida. Acá hemos expandido la entalpía, donde debemos expandir la entalpía, la energía cinética y la energía potencial. Utilizando serie de Taylor, acá diríamos que tenemos H más DH, V cuadrado entre 2 más la derivada de V cuadrado entre 2 y GZ más la derivada de GZ. Y esto representa las propiedades o las energías del flujo a la salida. Sustituyendo esas expansiones acá a la entrada, nuevamente diríamos que 0 es igual a H más V cuadrado entre 2 más GZ menos H más DH más V cuadrado entre 2 más la derivada de V cuadrado entre 2. Vamos a usar un paréntesis más grande más GZ más la derivada de
Z más delta Q menos delta W. Y esto igual a 0 es nuestra ecuación de balance de energía. Obviamente acá podríamos eliminar este término con este término, este con este y este con este. Eso haría que nuestra ecuación de balance de energía en forma diferencial se reduzca a que 0 es igual a menos de h menos la derivada de v cuadrado entre 2 menos la derivada de gz más delta q menos delta w. Reagrupando esta ecuación, obtendríamos que dh más dv cuadrado entre 2 más la derivada de gz es igual a delta q menos delta w. Y que representa el lado izquierdo de esta última ecuación. Todos los términos del lado izquierdo tienen que ver con energía de flujo. El primer término tiene que ver con la razón, con la variación a lo largo de su recorrido de la entalpía. El segundo término tiene que ver con la variación a lo largo de la trayectoria de flujo de la energía cinética, y el tercer término tiene que ver con las variaciones en la energía potencial, y podemos suponer que la aceleración gravitatoria es constante, y este término simplemente expresarlo de esta manera. Así que esta es nuestra ecuación de balance de energía en forma diferencial. Y acá la tenemos expresada de la misma manera, pero con mejor escritura. Así que una adición de calor tendrá un efecto positivo sobre la energía de flujo. Un rechazo de calor tendrá un efecto negativo sobre la energía de flujo. Si agregamos trabajo, eso debe tener un efecto positivo sobre la energía de flujo, y si extraemos trabajo, eso debe tener un efecto negativo sobre la energía del flujo. Casos especiales: no hay un dispositivo de transferencia de potencia a lo largo de la trayectoria del flujo. Si no hay un dispositivo de potencia, delta W es 0, y la ecuación se simplifica a esta expresión. Si el proceso es adiabático, sin dispositivo de potencia, adiabático quiere decir que no hay transferencia de calor, así que en ese caso no solo delta W es 0, sino que delta Q también es 0. Si eso es cierto, entonces la ecuación de balance de energía simplemente indica que la energía total del flujo debe permanecer constante. Sin embargo, que la energía del flujo permanezca constante no quiere decir que puede ser modificado, puede cambiar su forma a lo largo del recorrido. ¿Eso qué significa? Vamos a manera de ejemplo, vamos a suponer que el ducto es horizontal. Si el ducto es horizontal, la posición vertical permanece constante. Entonces, para este caso de ducto sin dispositivo de potencia, sin transferencia de calor, orientado horizontalmente, tenemos que dH es igual a menos V de V. Si tenemos un flujo que cumple con todas estas características, en el cual la velocidad disminuye, vamos a suponer que la velocidad disminuye
Entonces, dV es negativo y dH debe ser positivo. En ese caso, la entalpía debe aumentar. Así que a pesar de que la energía total del flujo debe permanecer constante, puede convertirse de una forma a otra a lo largo de la trayectoria. El último principio, y con el que vamos a concluir el primer módulo del curso de Mecánica de Fluidos 2, que vamos a ver, es el de balance de entropía, que tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica. Y en general, en el enfoque euleriano establecemos este principio fundamental como la razón de cambio de la entropía dentro del volumen de control, o la razón de la variación en la entropía dentro de la región seleccionada es igual a la tasa de transferencia de entropía por efectos de calor más la tasa de entropía transferida por efectos del flujo más la razón de entropía generada. No hay trabajo en esta ecuación. El trabajo no es un mecanismo de transferencia de entropía. Así que esto tiene que ver con la acumulación o pérdida de entropía dentro de la región. Esto es entropía transferida por calor, entropía transferida por masa y entropía generada. ¿Y quién la genera? La genera las irreversibilidades. Matemáticamente, esta es la manera en la que se expresa la ecuación de balance de entropía. En condiciones estacionarias, esto es cero. Para el caso del volumen de control que hemos estado utilizando para deducir los principios fundamentales en forma diferencial, solo hay una entrada y una salida, así que la energía transferida por efectos de flujo es igual al flujo de masa por la entropía de entrada. La entropía extraída por efectos de flujo es igual al producto del flujo de masa por la entropía de salida. La entropía transferida por calor es la integral de delta Q punto entre T, más ese punto generado representa la razón de entropía generada por efecto de las irreversibilidades internas, dividiendo todo entre el flujo de masa, este término para nuestro volumen diferencial, le vamos a llamar, o lo vamos a definir como delta Q entre T, y a este término le vamos a definir como delta ds generado. Y es lo que expresamos en esta ecuación, donde la entropía de entrada es la entropía en la posición X y la entropía de salida es la entropía en la posición X más de X, que hemos definido como S más de S. Por lo tanto, S de entrada menos S de salida se reduce a S menos S por más, de S, donde se cancelan las S y solo queda el término de ds, que es también negativo. Y esta es nuestra ecuación de balance de entropía en forma diferencial. Este término representa las variaciones de la entropía del flujo a lo largo de su recorrido. ¿Y qué puede hacer que la entropía del flujo varíe a lo largo de su recorrido? Eso dependerá de si hay interacciones de calor y de si hay irreversibilidades. Si el proceso es adiabático, en este caso delta Q es cero, y la entropía del flujo a lo largo de su recorrido solo puede variar por efecto de las irreversibilidades, y en este caso debe satisfacerse este criterio. En ese caso, para un proceso adiabático, la entropía del flujo a lo largo de su recorrido solo puede aumentar o permanecer constante. Si el proceso es adiabático, con irreversibilidades despreciables, es decir,
Si el proceso es adiabático y no hay efectos de irreversibilidades, la entropía generada también es cero y por lo tanto la entropía del flujo debe permanecer constante a lo largo de su recorrido continuo. Y esto es lo que en su curso de termo definía como un proceso adiabático, irreversible y además reversible, no es que sea irreversible, así que adiabático más reversible es igual a isentrópico. Y más adelante vamos a ver el caso de flujo isentrópico para flujo compresible y debemos relacionar el término isentrópico con la combinación de proceso adiabático más reversible. Así que en conclusión y para terminar con el primer módulo de Mecánica de Fluidos 1, acá tenemos los 4 principios fundamentales que hemos deducido en forma diferencial. A este término le hemos llamado delta ds generado. Y acá nos dicen que en el caso de flujo compresible se deben resolver las ecuaciones fundamentales en forma simultánea. ¿Eso qué significa? Vimos en la primera clase de este módulo la interpretación de balance de masa y decíamos que vamos a suponer que conocemos lo que ocurre con el área. Esto es conocido. Pero decíamos que el conocimiento de esto hacía que la ecuación de balance de masa tuviera 2 incógnitas. Entonces, una ecuación con 2 incógnitas no se puede resolver, así que eso nos obliga a tomar en cuenta el siguiente principio fundamental. Y vamos a suponer que de este otro principio fundamental sabemos qué ocurre con la elevación. O podemos asociar al menos la elevación con la trayectoria. Así que acá conocemos esto. La fuerza de fricción, como veremos más adelante, la podemos asociar con la velocidad, con las características del ducto y con algunas propiedades. Así que vamos a suponer que esto también lo podemos modelar. Así que recapitulando, acá tenemos velocidad y densidad como incógnitas. Acá en balance de cantidad de movimiento suponemos que conocemos estas dos cosas, pero tenemos como incógnitas velocidad y presión. La velocidad es una incógnita común entre estos dos principios fundamentales, pero densidad y presión son propiedades independientes. Por lo tanto, al acoplar balance de masa con balance de cantidad de movimiento, ahora tenemos 2 ecuaciones, pero tenemos 3 incógnitas. Así que eso nos obliga a recurrir al siguiente principio fundamental. Y el siguiente principio fundamental indica que seguimos suponiendo que conocemos esto. Vamos a suponer que ya el estudiante pasó por un curso de transferencia de calor. Sé que eso no es cierto, pero vamos a suponer que en función de las temperaturas y de las características del flujo podemos modelar esto y que esto también podemos conocerlo. Así que acá balance de energía tendría como incógnitas velocidad y entalpía. La velocidad aparece en todos los 3 principios fundamentales que hemos visto, pero ahora aparece una nueva propiedad como incógnita, que es la entalpía. Sin embargo,
es aparente que al acoplar estas tres cosas tenemos tres ecuaciones y cuatro incógnitas. De la manera que está descrito podemos afirmar que eso es cierto. Acá podemos decir que tenemos tres ecuaciones que son balance de masa, balance de cantidad de movimiento y balance de energía. Y cuatro incógnitas, y las cuatro incógnitas son velocidad, presión, densidad y entalpía. Pero ¿qué podemos decir de esas tres propiedades? ¿Cuántas propiedades se necesitan para definir un estado? Se necesitan dos propiedades para definir un estado. Así que, por ejemplo, podemos decir que la entalpía es función de la presión y de la densidad. Y al expresar la entalpía en función de la presión y la densidad, esto proporciona una cuarta ecuación que cerraría nuestro sistema de ecuaciones. A eso se le conoce como una ecuación de estado térmico que relaciona propiedades en función de la definición de un estado. Matemáticamente hemos cerrado el problema y eso nos permitiría resolver las incógnitas, porque estamos hablando de cuatro ecuaciones diferenciales simultáneas. Eso no deja de ser una tarea complicada. Ahora veamos qué diferencia podemos identificar entre el caso general que hemos descrito de un sistema donde tenemos que resolver simultáneamente los principios con el caso de incompresible. Así que vamos a suponer, no es el caso que nos va a ocupar en la primera mitad de este curso, pero ¿qué ocurriría si el flujo fuera incompresible? Inmediatamente, para ese caso, la densidad es constante y este término desaparece. La primera suposición que habíamos hecho es que sabíamos cómo se comportaba el área. Así que si sabemos cómo se comporta el área, balance de masa nos dice qué ocurre con la velocidad. En balance de cantidad de movimiento decíamos que podíamos relacionar el cambio de elevación con la trayectoria del flujo y que el efecto de fricción podía ser evaluado en función de la velocidad y las propiedades, es decir, suponíamos que esto era conocido. Y balance de masa ya nos indica cómo varían las velocidades, así que esto ahora es conocido. Así que balance de cantidad de movimiento nos puede decir directamente qué pasa con la presión. Así que acá primero resolvimos balance de masa para saber qué ocurre con la velocidad. Balance de cantidad de movimiento nos dice qué ocurre con la presión. Y acá habíamos supuesto que esto y esto sabíamos cómo modelarlo, esto sabíamos cómo relacionarlo con el ducto. Balance de masa ya nos dijo cómo varía la velocidad y la entalpía su diferencial está dado por esta expresión donde bajo la suposición de incompresible esto desaparece. Así que si sabemos cómo varía la presión en balance de energía, podemos saber cómo varía la energía interna. Así que la ventaja que ofrece la suposición de incompresible es que podemos ir resolviendo individualmente los principios fundamentales para ir determinando el comportamiento de lo que se esté analizando. Esa ventaja, como se menciona en este recuadro, no se tiene y hay que resolver las ecuaciones diferenciales en forma simultánea. Le puedo garantizar que en este curso no vamos a
resolver ecuaciones diferenciales simultáneas. Hay relaciones más sencillas para resolver los problemas de flujo compresible. Sin embargo, habíamos dicho en la primera clase, o habíamos mencionado en la primera clase, que nos vamos a limitar al análisis de gases ideales con calores específicos constantes. Sin embargo, el estudiante debe reconocer que estas ecuaciones que hemos deducido hasta ahora no están sujetas a la limitación de gas ideal con calores específicos constantes. Eso significa que si en el futuro el estudiante tiene que afrontar un problema de flujo unidimensional, y cuando hablo del futuro no me refiero a este curso, me refiero a su vida profesional, si tiene que afrontar un problema de flujo compresible que no sea de gas ideal, estas ecuaciones fundamentales que hemos derivado en el curso de Mecánica de Fluidos 2 son un buen punto de partida para lograr o para resolver ese problema. La utilidad que sí va a encontrar estas ecuaciones es para describir cualitativamente el comportamiento de flujo compresible de los casos que vamos a analizar en este curso y para resolver problemas conceptuales que pueden aparecer en los exámenes parciales y semestral. Así que repito, las ecuaciones diferenciales que hemos deducido aquí nos van a servir para realizar análisis cualitativo y justificar el comportamiento que se observa en los casos de flujo compresible que vamos a analizar en este curso, que en mi opinión eso es un punto débil que tiene el libro de Sengel, pues dicho libro de texto tiende a simplemente indicarle al estudiante cuál es el comportamiento que se observa para cada uno de los casos de flujo compresible. Nosotros nos apoyaremos en estas ecuaciones para justificar ese comportamiento o esos comportamientos. Así que con esto concluimos el primer módulo del curso de Mecánica de Fluidos 2. El segundo módulo tiene que ver con la definición de la velocidad del sonido y de lo que será nuestro estado de estancamiento, que también utilizaremos a lo largo de todo el estudio de flujo compresible. Que por lo pronto concluimos esta clase relativamente corta aquí, y en la próxima clase o en la próxima grabación iniciaremos el segundo módulo del curso de Mecánica de Fluidos 2. Que recuerden participar en el foro con sus comentarios y sus consultas. Es importante ir resolviendo las dudas a medida que vamos avanzando y no esperar hasta los días previos al examen para resolver esas dudas, y mucho menos esperar hasta después del examen para resolver esas dudas. En ese caso, desde el punto de vista de la calificación, ya será muy tarde para resolver las dudas. Bien. Hasta la próxima, jóvenes.